muy honrado por estar aquí compartiendo con ustedes y más honrado de presentarles el tema que son los avances en materia de derechos humanos en nuestro país. Vamos a hablar un poco también de la conmemoración de la matanza del Mozote, que recientemente cumple 33 años de ocurrido este hecho cruento, y también pues en el marco se realiza del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemoró el pasado 10 de diciembre. Para ello me acompaña el licenciado David Morales, procurador para la defensa de los derechos humanos, a quien le damos la bienvenida acá a su casa, a este espacio. Muchas gracias, Daniel. Un gusto compartir de nuevo este espacio de Agenda Ciudadana. En 2010 tengo entendido que hay una evaluación por parte del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se realiza un examen periódico universal. Ahí se destacan algunos avances, yo se los menciono, usted me amplía esta información, como la ratificación del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también el segundo protocolo facultativo internacional de derechos civiles y políticos, destinados también a abolir la penalización más bien la pena de muerte y el reconocimiento de los pueblos indígenas. Son trabajos que se han venido realizando, pero ¿cómo puede entender la población salvadoreña esto, tomando en cuenta que venimos de un pasado no muy lejano en el que derechos humanos poco se respetaban? Bueno, en efecto, Daniel, nuestra historia republicana, la historia de nuestro pueblo es una historia muy dolorosa, de permanentes violaciones a los derechos humanos, de regímenes militares, de persecuciones políticas, un genocidio en 1932 y una etapa muy dura de terrorismo de Estado a partir de la década de los 70, a lo que se sumó un conflicto armado interno, desencadenado precisamente a partir de las violaciones de los derechos económicos y sociales de la población, la injusticia estructural, las desigualdades económico-sociales, pero operando como catalizador, como detonante del conflicto armado, las violaciones a los derechos políticos y la represión política también. Es nuestra historia, ¿no? Y por dolorosa que sea, es parte de nuestro patrimonio. Debemos recuperar por eso la memoria histórica para conocer la verdad y que esa verdad opere como una garantía de no repetición en el futuro. Una nueva era se abrió a partir de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron el fin del conflicto armado muy exitosamente, pero plantearon toda una agenda de cambios en el Estado, una agenda de cambios institucionales y de democratización que encontró graves obstáculos. También esta segunda agenda de los acuerdos de paz, la agenda no militar, la agenda de la democratización, pero a mí me parece que fue una era distinta, ya una era que nos permitía espacios para construir un Estado más garante de los derechos humanos. En los últimos años hemos experimentado avances importantísimos que carecían de precedentes y algunos son destacables. Hay una apertura ahora del Estado, particularmente en el Poder Ejecutivo a través de la Cancillería, de llevar adelante procesos para la ratificación de importantes tratados en materia de derechos humanos. El protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles para abolir la pena de muerte es uno de ellos. También el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la reforma constitucional, pero hay que agregar otros. La aprobación de la ley Lepina, la aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres, la Ley de Igualdad y Equidad, la Ley para la Protección de las Personas Migrantes. Todas ellas legislaciones que permiten modificar la institucionalidad, fortalecerla y generar políticas públicas a favor de los derechos humanos. Estos son avances muy relevantes y me parece que esto hay que destacarlo. El examen periódico universal es el nuevo mecanismo de la ONU, digo nuevo porque es relativamente reciente. El Salvador rindió su primer examen universal en el año 2010 y acaba de rendir su segundo informe. Es llevado adelante ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que lo integran 43 países, 43 representaciones de Estado de países que han sido
pues seleccionados por la Asamblea General de la ONU como integrantes del Consejo de Derechos Humanos. Y este Consejo, luego del examen, dicta una serie de recomendaciones que se constituyen como la agenda grande, dijéramos, la agenda general más importante en materia de derechos humanos para las políticas públicas del país. En el 2010 El Salvador recibió más de 100 recomendaciones y ninguna fue rechazada. Después de concluido el proceso, El Salvador tuvo el gesto en aquel año 2010 de aceptar todas las recomendaciones como pues, llamados obligatorios de la comunidad internacional para avanzar en materia de derechos humanos. Y estandarizarse. E ir avanzando hacia el estándar. Por supuesto que estos avances, que son avances históricos que se han dinamizado en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, obviamente se producen en ese escenario de una enorme deuda histórica y todavía las afectaciones a los derechos humanos y los grandes problemas nacionales que derivan en vulneración de derechos humanos siguen estando ahí. La violencia, la migración, la discriminación, que también se traduce en violencia contra la mujer, contra la niñez, contra los pueblos indígenas o la comunidad LGTBI, son expresiones de violaciones a los derechos humanos también. Ahora, el ponernos de acuerdo como sociedad en general, en no verlo como bandera política, el no verlo como un sector A o un sector B, o llamémoslo, verlo como el sector izquierda o el sector derecha, es fundamental para poder avanzar como país y erradicar estos señalamientos como la discriminación, ya usted lo dice, a la mujer en todas sus formas, velar por el cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia, garantizar el respeto, a la comunidad de la diversidad sexual, entre otros. ¿Cómo usted lo visualiza a futuro, esa gran unión como sociedad para poder superar este tipo de retos? Mire, la garantía de los derechos humanos, el cumplimiento de los derechos humanos es una obligación de Estado. No debemos verla a la luz de los filtros, de las ideologías o de las visiones político-partidarias. En el pasado, cuando se daba el momento de la represión política, de la persecución política, se atacó mucho a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Nuestro gran defensor en la época moderna salvadoreña, nuestro gran defensor de los derechos humanos, que fue Monseñor Romero, precisamente fue eliminado, fue asesinado por elevar su voz en favor de las víctimas, pedir el cese de la represión, el cese de las violaciones a derechos humanos, la superación de las injusticias estructurales. Igual suerte corrieron los mártires jesuitas junto a sus empleadas en la Universidad Centroamericana, otros mártires como Marianela García Villas, como Herbert Anaya Sanabria, se produce sus asesinatos precisamente por reclamar esta situación. Y la defensa de los derechos humanos es estigmatizada y señalada como una labor de subversión, de oposición. Y es lamentable que a estas alturas a veces parece que prevaleciera este tipo de estigma. Después ha sido los derechos humanos muy atacados también desde el poder político, sembrando el discurso de que únicamente son derechos que operan para defender delincuentes, lo cual es una tesis falsa, que muy hábilmente los gobernantes, no solo en El Salvador, sino en muchos países, han tratado de arraigar, internalizar en la población. Es como lavarse las manos. Sí, pero los derechos humanos es el sentido mismo de la actividad del Estado y el sentido mismo de las obligaciones a cumplirse a través del funcionamiento de todos los poderes y todas las instituciones del Estado. Nuestro régimen constitucional tiene ese sustrato. Si nosotros abrimos y leemos nuestra Constitución, como la gran mayoría de constituciones en sociedades democráticas, lo que encontramos es un catálogo de derechos humanos. El artículo 1 nos consagra el principio de la dignidad humana. La persona humana es el principio y fin de la actividad del Estado. Y luego es un catálogo de los derechos a la vida, a la integridad, los derechos sociales, al trabajo, los derechos de la familia, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Después viene la organización del Estado,
un Estado organizado para garantizar derechos. Entonces es la esencia misma. Todos los poderes del Estado y todas las instituciones del Estado, en el marco de sus competencias, tienen como finalidad garantizar y respetar los derechos humanos. No es solo la Procuraduría la garante de los derechos humanos, es toda la institucionalidad del Estado. Ahora, bien, hay un señalamiento específicamente, viene en esta segunda rendición que el Estado salvadoreño hace por parte de España, y es la despenalización del aborto, pues siempre y cuando el embarazo ponga en riesgo la salud de la madre o provenga también de algún tipo de violación sexual a la madre, a la víctima. En este caso, quiero que me responda la posición del procurador. Y debe protegerse, ¿no?, al feto, al producto del embarazo. Debe tener este cuidado y este apoyo la madre y la familia. Y por lo tanto, la posición de la Procuraduría y mi posición como procurador no es una posición a favor de la despenalización absoluta del aborto. No es una posición en ese sentido, sino es una posición a que esto también debe valorarse, reflexionarse cuando estamos ante situaciones extremas. Hay situaciones extremas donde los bienes jurídicos, los derechos en juego, también cobran una dimensión especialmente grave, cuando la vida de la madre está en juego o cuando se ha ejercido esa violencia extrema contra las mujeres, particularmente violencia sexual, o cuando la condición, ¿verdad?, del feto por graves anomalías o deficiencias genéticas está generando un sufrimiento extremo a la madre y al propio feto en ocasiones. Entonces estas son situaciones extremas que la ley debería entrar a regular. Procurador, la inclusión de El Salvador al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas supone un punto de honor para nuestro país. También habla muy bien del trabajo que se ha venido realizando acá en nuestro país en materia de los derechos humanos. Puntualmente, ¿qué significa esto para El Salvador? Bueno, me parece que se conjugan sobre todo dos elementos. Uno, que El Salvador en los últimos años no solo ha hecho esfuerzos importantes en cambiar legislación, en cambiar institucionalidad, es decir, por ejemplo, ser capaz de haber ya pues desplegado en gran medida el sistema de protección a la niñez y adolescencia, por ejemplo, todas las juntas de protección desplegadas, la política nacional aprobada, además el avance en los comités locales y ya la conformación de un comité técnico coordinador para que funcione el sistema de protección a la niñez. O, por ejemplo, haber instaurado como central en las políticas públicas la inclusión social, inclusive creando una secretaría en esta materia que genera, por ejemplo, proyectos emblemáticos como Ciudad Mujer, que ha sido un proyecto de garantía, de protección integral a los derechos humanos de las mujeres, de enorme resonancia internacional, ¿no?, y de impacto directo en la población. Este tipo de esfuerzos y de avances en la garantía de los derechos humanos son importantes. También es importante una postulación sólida. Me parece que esto es mérito del Ministerio de Relaciones Exteriores, que debe plantear, además de estos avances y estas disposiciones, pues una apertura hacia la comunidad internacional. El Salvador ha aceptado dar una invitación abierta a todos los mecanismos especiales de Naciones Unidas que vigilan los derechos humanos, por ejemplo. Ahora, ¿qué significa para el país integrar este Consejo de Derechos Humanos? ¿A qué está obligado? ¿Qué debe mantener o en qué debe progresar? Bueno, el progreso es igualmente obligatorio, ya seamos parte del Consejo o no. Hay una línea de recomendaciones por parte del mismo Consejo a través del examen periódico universal, pero también hay numerosísimas recomendaciones de los diferentes comités y mecanismos especiales de la ONU. Hay sentencias del sistema interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o informes de la Comisión Interamericana, que generan una agenda muy grande de desafíos, de obligaciones a cumplir o pendientes de cumplir por parte del Estado de El Salvador. Lo que el Estado debe demostrar es que realiza dentro de sus capacidades el mayor esfuerzo posible y su avance progresivo
en materia de derechos humanos. No quiero dejar pasar también este punto, y es el acompañamiento que da la Procuraduría a aquellos sectores que están inconformes por el cambio de nombre de la calle San Antonio de Abad a Roberto Dawison. Entiendo yo que por ahí también hay incluso recomendaciones a no rendir este tipo de homenajes, porque en eso se entiende. Le pone a una escuela o a una calle el nombre de alguien, es porque le está rindiendo hasta cierto punto homenaje. En ese sentido, el nombre del mayor Roberto Dawison se ve implicado en algunas acciones no muy gratas en el pasado. ¿Cuál es la posición de la Procuraduría respecto a esto y cuál es el acompañamiento que ha dado a estos sectores? Bueno, obviamente mi posición es una posición de rechazo a esta decisión municipal de cambiar la denominación de la calle San Antonio Abad por calle Mayor Roberto Dawison Arrieta. Yo quisiera destacar que el señalamiento, la imputación al ex mayor Dawison como el responsable intelectual del magnicidio, del asesinato de Monseñor Romero, no es una especulación, no es un señalamiento político. Y precisamente por eso mi posición es firme en este tema. A nivel judicial en El Salvador existió prueba en relación a su participación como la persona que dio la orden. Cuando esta prueba se incorporó al proceso judicial en El Salvador, la Corte Suprema de Justicia de aquel momento intervino con abuso de poder y de forma ilícita, clausuró el proceso. Unos cuantos años más adelante aplicarían la ley de amnistía, pero esa es intervención la que indebidamente cierra el proceso. En el año 2010, una corte federal en Fresno, California, en Estados Unidos, después de todo el debido proceso y el desfile probatorio en un juicio civil, determinó la responsabilidad del mayor Dawison en el magnicidio de Monseñor Romero. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas también determinó esta participación. Y en el año 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que representa la OEA y que existe por mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual El Salvador es Estado parte, determinó la autoría del mayor Dawison como el responsable intelectual en el magnicidio de Monseñor Romero, a quien dio la orden y a quien llegaron a rendirle cuentas los autores materiales. En este sentido, la Comisión Interamericana, en su informe del año 2000, dicta una recomendación genérica de reabrir el caso, el juicio indebidamente cerrado, de llevar las investigaciones a las últimas consecuencias a nivel interno, y además recomienda reparar a las víctimas. En un determinado momento, en el año 2005, los representantes en el caso, que era la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y la doctora María Julia Hernández como su directora, plantean al Estado de El Salvador una serie de medidas de reparación moral y simbólica. Y una de esas reparaciones era no rendir homenaje a los responsables del crimen señalados en el informe de la Comisión Interamericana. En el marco del gobierno anterior, a través de la Cancillería, el Estado de El Salvador aceptó esa medida de reparación, su obligación de no rendir homenaje. Por lo tanto, esta decisión es violatoria del derecho a la verdad, supone una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y agravia a la familia Romero, a mi entender, a la comunidad religiosa a la que perteneció Monseñor Romero y a la sociedad toda. En ese sentido, yo solicité un informe al Consejo Municipal de San Salvador. Al existir homenajes similares, también requerí un informe al Consejo Municipal de Antiguo Cuscatlán. Me han remitido ya amablemente estas autoridades sus informes con copia de los acuerdos en que tomaron esta decisión. Aluden básicamente al rol del ex mayor Dawison como integrante de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, no han tomado en cuenta todos estos elementos de información que yo he aquí mencionado. El día martes 16, el día de ayer, nosotros teníamos nuestro segundo encuentro anual de la Asamblea General de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos durante el conflicto armado que apoya la Procuraduría. Las víctimas me pidieron promover, acompañarles en un acto de paz, en una caminata de paz en la calle San Antonio Abad, pues rechazando este homenaje indebido. Yo acompañé a las víctimas en esa actividad y la iniciamos
depositando una ofrenda floral en memoria de Monseñor Arturo Rivera, uno de los grandes artesanos de la paz. Muy bien, esto nos lleva también a conocer un poco la posición del procurador respecto a la tardanza por parte de la Sala de lo Constitucional en emitir una resolución a aquellas demandas de inconstitucionalidad puestas a la ley de amnistía. Bueno, la Sala de lo Constitucional ha tenido una acción positiva que yo felicité, incluso a través de una publicación en un periódico, que era la de decidir dictar sentencia en el caso de amparo de la masacre de San Francisco Angulo, ocurrida en San Vicente en el año 81, donde mandata al señor fiscal general a investigar el crimen y declara que la Fiscalía General ha violentado derechos de las víctimas en ese caso por no investigar. Pero hay una deuda importante de la Sala de lo Constitucional. Hay otros amparos relativos a otras masacres que no son objeto de sentencia y más de 3 años ya con la demanda sobre la ley de amnistía. Una sala tan activa en temas políticos y en temas relacionados al sistema de partidos políticos y sistema electoral no debería ser tampoco una sala indiferente ante las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Yo le exhorto a resolver pronto, al igual que exhorto al señor fiscal general de la República a impulsar decididamente las investigaciones. En el caso de la masacre del Mozote, después de un año de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tenemos un avance efectivo en la investigación y las diligencias de la Fiscalía General no apuntan ni a anular la ley de amnistía en el caso concreto, ni a reabrir el expediente histórico que contiene toda la prueba. Eso es motivo de mi preocupación y por eso exhorto al señor fiscal general a que en caso del Mozote, como en los otros casos, también atienda estas obligaciones internacionales y también obligaciones constitucionales y de la ley interna para avanzar en estos procesos en favor de víctimas que han sido postergadas durante 20 o 30 años en sus derechos fundamentales.